En este canal ya tuvimos un video relacionado a crímenes influenciados por videojuegos y hoy hablaremos de un tema de la índole. En este espacio sombrío, algunas mentes han usado el lenguaje del videojuego no para contar historias, sino para escupirle en la cara a la ética, a la moral y a la comprensión, para burlarse del dolor humano, para convertir tragedias reales en simples mecánicas de juego. Aquí no hay héroes, no hay gloria, solo ecos digitales de lo prohibido, de lo enfermo, de lo que jamás debió ser creado. Hoy descenderemos juntos a las entrañas más oscuras del mundo de los videojuegos. Prepárate para descubrir 5 títulos brutales, enfermizos, perturbadores y ocultados del mundo. El 22 de noviembre de 1963, el mundo se estremeció. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, fue asesinado a plena luz del día, ante los ojos de su esposa, de su pueblo y del planeta entero. Aquel instante, grabado en celuloide por el lente tembloroso de Abraham Zapruder, quedó sellado como uno de los eventos más traumáticos del siglo XX. Décadas después, un grupo de desarrolladores tomó ese momento y lo convirtió en una simulación. JFK recargado. No intenta disfrazar lo que es, no hay narrativa ficticia ni contexto alternativo. Aquí, el jugador asume el rol de Lee Harvey Oswald, subido en el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas. Se le entrega un rifle de cerrojo, una mira y un único objetivo: recrear el asesinato con la mayor precisión histórica posible. El propósito, según sus creadores, el juego era un experimento educativo, un intento por analizar las teorías de conspiración mediante una simulación física detallada de los disparos. El jugador es recompensado no por cuántos mueren, sino por qué tan exacto es su disparo respecto al informe oficial de la Comisión Warren. Pero no tardó en quedar claro que la línea entre la educación y el morbo fue cruzada con desprecio. La posibilidad de repetir una y otra vez los disparos, ver el cuerpo del presidente colapsar en cámara lenta, contar los segundos, calcular el daño, ajustar el ángulo, jugar con el magnicidio como si fuera un nivel de puntería. Para muchos no fue más que un insulto digital, una perversión de la historia, un videojuego que no se contenta con representar la violencia, sino que se alimenta de una tragedia real y la convierte en mecánica. JFK recargado fue retirado de muchas plataformas y duramente criticado por historiadores, políticos y familiares de las víctimas, no por ser sangriento, no por ser explícito, sino por permitir al jugador convertirse en el asesino. El juego convirtió el dolor de una nación en un espectáculo interactivo, y así este título se ganó su lugar en esta lista. Hay videojuegos donde el protagonista busca justicia, redención y venganza, otros simplemente buscan sobrevivir, pero en el universo de Hatred no existe un porqué ni una causa, solo existe el odio puro, visceral, sin rostro. Una furia que no se explica, solo se descarga. En un medio donde incluso los villanos suelen tener una razón, Hatred rompió toda lógica y narrativa moral. No hay pasado traumático, no hay enemigo a derrotar, solo un personaje sin nombre, vestido de negro, con la mirada vacía y una única motivación: exterminar a la mayor cantidad de personas inocentes posibles. Desde su tráiler de presentación, el juego causó conmoción. El protagonista afila su cuchillo, carga sus armas y pronuncia una de las líneas más frías jamás dichas en los videojuegos. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill, and it's time for me to die. Con esta premisa, el jugador es lanzado a las calles para ejecutar civiles, policías, ancianos, mujeres, sin recompensa, sin justificación, sin historia, solo por el placer nihilista de destruir. La jugabilidad es un shooter isométrico simple, pero lo que lo volvió infame fue su atmósfera enfermiza, blanco y negro, con sombras densas, sangre brillante y súplicas humanas digitalizadas que suplican por su vida mientras el jugador los ejecuta sin piedad. El horror no es fantasía,
es cotidiano: casas, supermercados, estaciones de tren, lugares reales convertidos en campos de exterminio urbano. El juego fue retirado de Steam brevemente antes de su lanzamiento y muchas plataformas se negaron a distribuirlo, no por su contenido violento, no por política, sino por una pregunta más aterradora: ¿qué ocurre cuando se convierte el odio en entretenimiento? Hatred no es un juego sobre violencia, es un juego de violencia. No se maquilla, no se justifica, se regodea en su crueldad como una declaración contra todo lo moralmente aceptado. Y aunque algunos lo defienden como una sátira al exceso de corrección política, lo cierto es que para miles de jugadores, desarrolladores y medios, Hatred cruza una línea invisible. Es a donde el videojuego deja de ser una fantasía y comienza a convertirse en una carta abierta a la misantropía. En 1982, los videojuegos aún eran una novedad. Las consolas llegaban a los hogares con la promesa de diversión familiar, con muchos coloridos y mecánicas simples, pero en medio de una inocencia digital surgió una aberración: Custer Revenge, un juego para la Atari 2600, en el que el jugador controla un personaje inspirado en el general George Armstrong Custer, un militar estadounidense, recordado por su brutalidad contra pueblos indígenas. En esta versión está de tiene un erección visible y su misión es cruzar una lluvia de flechas para llegar hasta una mujer nativa americana atada a un poste y abusar de ella. Eso es todo. No hay una metáfora, no hay una historia, solo un desafío: esquivar obstáculos para cometer una agresión sexual como recompensa. La mujer no se mueve, no grita, está inmóvil, convertida en un simple objeto. Su piel es morena, su vestimenta estereotípica y su sufrimiento completamente ignorado. Es más, en la lógica enferma del juego, ella es parte del premio. Los gráficos son rudimentarios, la paleta de colores limitada, pero lo que este título representa es una monstruosidad que trasciende lo técnico, porque Custer Revenge no solo es misógino, también es racista, violento, sexualizado y profundamente colonialista. El 20 de abril de 1999, Columbine High School, Colorado, Estados Unidos, dos adolescentes armados ingresan a su escuela, cargados de odio, explosivos caseros y rifles de asalto. El saldo fue devastador: 13 muertos, decenas de heridos y una cicatriz indeleble en la memoria colectiva del mundo. La masacre de Columbine no solo marcó a Estados Unidos, marcó una nueva era de miedo, de vigilancia, de preguntas y respuestas. Se escribieron libros, se hicieron documentales, se estudiaron perfiles psicológicos, pero nadie imaginó que alguien decidiría convertir esta tragedia en un videojuego. Super Columbine Massacre RPG apareció en 2005, creado por un desarrollador independiente llamado Danny Lidon, bajo una estética pixelada de la era del Super Nintendo, con música melancólica y mecánicas de RPG clásico. El juego permite al jugador revivir toda la jornada de la masacre desde la perspectiva de los atacantes, Eric Harris y Dylan Klebold. No es un shooter, no hay adrenalina, el horror es lento, casi metódico. Desde el inicio se muestran los preparativos: fabricar explosivos, dejar mensajes, escribir los manifiestos. Luego, el jugador entra a la escuela y comienza la masacre. Todo se representa con cajas de texto, menús por turnos y animaciones simples, pero eso no lo hace menos brutal, lo hace peor, porque la banalidad de su diseño contrasta con el peso insoportable de lo que representa. Los enemigos en pantalla no son monstruos, son estudiantes, profesores y amigos, y cada muerte se acompaña de líneas frías, como si fuera solo una parte más del juego, como si una tragedia real pudiera convertirse en una aventura de 16 bits. El creador argumentó que el juego era una crítica social, un medio para reflexionar sobre el bullying, la alineación, la cultura de la violencia, pero para muchos no fue más que una violación a la memoria de los muertos, una glorificación morbosa de los asesinos y un acto de profunda deshumanización. El juego fue retirado de múltiples plataformas y vetado de eventos de videojuegos. Incluso fue citado como una de las razones por las cuales la industria necesita límites éticos. Super Columbine Massacre RPG no intenta ocultar su propósito, te obliga a ponerte en la piel de los responsables, a caminar por los pasillos manchados de sangre, a cargar las armas y a decidir a quién matas primero. Hemos cruzado guerras, odio, violaciones pixeladas y tragedias reales convertidas en RPG, pero lo que sigue ya no es violencia gratuita o provocación insensible. Es algo peor, es la descomposición moral absoluta, la representación explícita del abuso como una mecánica de juego, una obra que no busca entretener ni hacer pensar, solo degradar. RIP
Replay. No solo es el juego más prohibido de la historia, es el más enfermo, el más vil y el más inhumano que alguna vez haya sido programado. Desarrollado en Japón por la empresa Illusion, este título es una novela visual interactiva donde el jugador asume el rol de un acosador sexual que persigue, acecha y finalmente abusa de una mujer joven y luego de su hermana menor y su madre. Todo está animado, todo es interactivo y todo es ejecutado con una frialdad técnica espantosa. Los controles permiten seguir a la víctima por la ciudad, esconderse en estaciones de tren, observar su rutina. Luego, cuando el juego lo decide, el acto ocurre, explícito, animado y detallado. Y no solo una vez, el objetivo del juego es convertir a esa familia en esclavas sexuales, quebrarlas psicológicamente, controlar sus cuerpos y sus almas. Hay gritos, hay llanto y hay desesperación. Sin embargo, el jugador sigue avanzando, sigue desbloqueando escenas, sigue jugando. No hay consecuencias, no hay castigos. La única recompensa es el sometimiento total. Una fantasía diseñada para alimentar la mente de los monstruos. Replay fue rápidamente condenado por la comunidad internacional. Fue prohibido en casi todos los países del mundo. Las tiendas que lo distribuyeron lo cerraron. Illusion tuvo que retirarlo oficialmente, pero el daño ya estaba hecho. El juego se esparció por internet como un virus digital, una cápsula del horror más íntimo y real que existe: la violación. Organizaciones de derechos humanos, defensores de víctimas, incluso gobiernos enteros lo declararon una amenaza, porque esto no es una exageración. Replay normaliza el abuso sexual, lo convierte en un reto, en una misión, en un trofeo. Y lo peor, fue diseñado con intención. No hay sátira, no hay ironía, solo pulsiones enfermizas convertidas en mecánicas de juego. ¿Qué clase de mente quiere jugar algo así? ¿Y qué clase de industria permitió que siquiera existiera? Replay es más que un juego prohibido, es una advertencia, una cicatriz de la historia de los videojuegos, y por eso lo convierte en el número 1. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y comentarme qué otro tema oscuro te gustaría para un próximo video. Hasta la próxima.